este siguiente tema, que es la situación económica del país. Las economías de un país todas son fluctuantes. ¿Qué significa que son fluctuantes? Que van a cambiar y van a variar de acuerdo a lo que se esté viviendo en el medio. Obviamente la situación actual del mundo, ni siquiera del país, del mundo, es totalmente diferente a la que fue el año pasado o inclusive a la que fue hace unos meses, ¿cierto? Por todo este tema del COVID y todo lo que está pasando. Y seguramente dentro de unos meses va a ser todavía diferente. Pero los aspectos que vamos a hablar aquí o que yo les voy a explicar son aspectos muy generales que en la mayoría de los países se da positiva o negativamente. Entonces vamos a hablar de 4 aspectos: globalización, recesión económica, economías emergentes y bajo crecimiento económico. Obviamente todo esto relacionado con las MIPIMES. Ya yo les había hablado del tema de globalización y la globalización es un término que guarda mucha relación con cómo se integran todos los países y no solamente globalización tiene que ver con economía o solamente con importación y exportación. Globalización tiene que ver con costumbres, con formas de actuar, formas de hablar, con gustos, los gustos en películas, en música, en todo eso. Hoy en día, por ejemplo, hay un boom impresionante con las series y las películas españolas, donde antes ni siquiera se tenían en cuenta. Inclusive hay películas coreanas y novelas coreanas, hasta turcas, que a la gente de acá le gusta. Entonces, ¿eso a qué se debe? A la globalización, ¿cierto? O sea, estamos más de pronto interactuando más con todo lo que se da en diferentes culturas, inclusive hasta la comida también. Entonces, la globalización tiene mucho que ver con el tema de las MIPIMES, porque obviamente un país con economías en desarrollo es más débil que un país desarrollado, ¿cierto? Entonces, en la globalización, las multinacionales luchan por ganar un mercado en cada país. Entonces, las multinacionales constantemente van a querer abarcar todo lo que hay o el mercado que hay en un país, y esto afecta grandemente las MIPIMES porque no es lo mismo. Por ejemplo, lo que está pasando con los ARA, los Justo y Bueno, el D1, son marcas, son empresas que vienen de otro país. Entonces llegan aquí y obviamente empiezan a derrumbar y están afectando grandemente de pronto a la mayoría de las tiendas, a los graneros, ¿cierto? Entonces eso obviamente afecta la economía del país, y al afectar la economía obviamente se ve afectado de pronto el crecimiento económico, el nivel de empleo, etcétera. ¿Y esto por qué se afecta? Porque es que las MIPIMES no cuentan con un apoyo corporativo poderoso, es decir, generalmente las MIPIMES son familiares, son empresas familiares, de pronto uno que tenga socios o algo así, pero son empresas pequeñas con un músculo financiero pequeño. La mayoría de estas empresas están endeudadas. Por ejemplo, ahorita leí que el sector de entretenimiento, de bares, discotecas, de conciertos y todo esto, prácticamente se va a anunciar la quiebra, porque el presidente pues dijo que ya no iba a haber durante X número de meses más eventos de este tipo. Entonces imagínense, esas personas que tienen varios lugares de esto, que son MIPIMES y que generan empleo, obviamente se van a ir a la quiebra. Y no precisamente por el tema de globalización, es por la situación económica que se está viviendo. ¿Qué posibles soluciones se les da para que una MIPYME pueda sobrevivir a la llegada de empresas multinacionales? Una de las más importantes y la que algunas apoyan es el tema de las alianzas. Alianzas con otras empresas, ¿sí? El outsourcing, que también es alianzas con empresas transnacionales, quiere decir transnacionales, es decir, que están en otras ciudades. Y también con atacar nichos de mercados que las empresas multinacionales o que las empresas globalizadas no pueden llegar. Ahí obviamente hay que hacer un estudio de mercado exhaustivo para verificar cuál es el mercado que está siendo desatendido por estas empresas multinacionales y a las cuales puede apuntar una MIPYME, porque si apuntan al mismo mercado no van a poder sobrevivir. Sin embargo, la globalización brinda muchos beneficios. Dentro de ellos es porque obviamente se dinamiza la economía, hay un aumento en la competitividad, se generan alianzas, se participa en una economía globalizada, porque ya el país empieza a verse en otros mercados como interesante. Se mejora la imagen de los proveedores y de los clientes, y existe un riesgo mínimo
de depender de un solo mercado. ¿Qué quiere decir? Que una empresa multinacional, cuando llega aquí a Colombia, no solamente tiene el mercado de Colombia, sino que tiene el mercado de otros países, ¿cierto? Entonces eso le ayuda a las empresas, sobre todo a las multinacionales. También está la recesión económica, que es otro aspecto que es una de las variables letales e importantes en la economía. Y la recesión económica es la reducción de la producción, la renta, la riqueza nacional y pérdida del poder adquisitivo de las empresas. Se dice que luego del COVID-19, inclusive ya prácticamente el país va a entrar en una recesión económica. ¿Qué significa recesión económica? Que va a llegar, va a haber un punto donde muchas personas van a perder el empleo, donde el tema de la renta va a ser impresionante, la riqueza nacional va a disminuir, obviamente a las personas quedar sin empleo va a haber pérdida del poder adquisitivo, la producción va a disminuir, entonces va a ser una época, una temporada fuerte a nivel económico para todos, porque esto no solamente afecta a las empresas, sino para todos nosotros. La recesión económica genera menos demanda de los consumidores, ¿sí? Obviamente, porque si tú no tienes trabajo, pues ya tú, si antes comprabas 5 libras de carne, pues ya solamente vas a comprar 1 libra, o es más, ni siquiera vas a poder comprar carne, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no vas a tener poder adquisitivo. Va a haber una disminución en los créditos, pues si tú no tienes trabajo, no tienes cómo respaldar una deuda, el banco no te va a dar un crédito. Va a haber baja producción, por el incremento de materias primas, porque los precios o los costos de las materias primas van a aumentar, porque va a ser más costoso producir, y al tener materias primas más costosas, la producción o tiene que disminuir o tiene que aumentar el precio. Entonces, esos son como los dos aspectos que se trabajan en la recesión económica, que es también preocupante. ¿Cuáles son las limitaciones de la recesión económica? Que existe una baja disponibilidad en los recursos de capital, es decir, que probablemente va a ser muy difícil reponernos, pero sí se puede reponer. Los salarios se pueden disminuir, hay una disminución en la productividad y en la calidad, va a haber un estancamiento, es decir, ahorita el presidente tiene un trabajo fuerte porque tiene que mirar cómo va a evitar, o no a evitar, a mitigar que la economía del país colapse. Si antes estábamos colapsados, probablemente con el COVID va a ser bastante fuerte lo que pase y lo que pase de ahora en adelante sobre toda esta situación. Están las economías emergentes, y las economías emergentes tienen que ver con todos aquellos países que tienen un crecimiento impresionante de industrialización. Un ejemplo de esto son países como China e India, que son países emergentes porque la mano de obra en esos países es bastante económica. Entonces la mayoría de los países compran materia prima en estas economías emergentes precisamente porque son muy económicos. Estas economías emergentes traen muchos beneficios, por ejemplo, se aumenta el consumo, se mejora la forma de consumir, hay necesidad de infraestructura, se mejora la calidad laboral. Las economías emergentes ayudan a facilitar todo el tema de comercialización y distribución de productos, porque se aumentan las importaciones y las exportaciones. Entonces, de cierta forma, las economías emergentes son una ayuda para la economía de los diferentes países si se sabe utilizar. Y está el bajo crecimiento económico, que todo esto, los factores anteriores que le mencioné, van muy de la mano con el crecimiento económico. Y si hay bajo crecimiento económico, hay poca confianza, se debilita la demanda, obviamente también la oferta, la inversión baja, el sector privado no va a aumentar, sino que va a permanecer estancado o posiblemente disminuya su forma de producción. El crecimiento económico va muy de la mano con el tema del empleo y obviamente de la recesión económica. Entonces, si existe recesión económica, existe un bajo crecimiento económico. Finalmente, las recesiones económicas y todo este tema de la situación económica del país, como les dije, eso varía de lo que se está viviendo en cada país de manera independiente. Estos factores que les mencioné son los factores más relevantes que pueden afectar no solamente la economía de las personas de manera independiente, sino también en las empresas, porque de ello depende que la economía de un país pueda
pueda solventarse, ¿cierto? Pueda subir, pueda ascender. Entonces les voy a habilitar el micrófono para que